Bueno, Melissa de Rosa, asistente, una de las advisors de Cuomo, como les decía, mantuvo una conversación con legisladores demócratas y hubo una filtración de lo que estaban diciendo. Vamos a recordar cuáles fueron exactamente sus palabras. Dice, casi al mismo tiempo el presidente Trump convierte esto en un juego político gigante. Comenzó a tuitear que nosotros matamos a todo el mundo en los asilos de ancianos. Le ordena al Departamento de Justicia que nos investigue. Y lo que empezamos a decir iba a ser utilizado en nuestra contra y no estábamos seguros que si iba a haber una investigación. Por tanto, básicamente nos congelamos porque entonces estábamos en una posición en la que no estábamos seguros de si lo que íbamos a dar al Departamento de Justicia o lo que le íbamos a dar a ustedes. O sea, un arma política que mejor nos la metemos en el bolsillo, no decimos nada por lo que pueda llegar a pasar y si son 13.000 o son 50.000 muertes, como ninguna es suya, no pasa absolutamente nada. Vamos a retomar contacto hacia Nueva York, que ya hemos mejorado ese sonido. Está con nosotros Maybor Petit. Muchísimas gracias, Maybor, por seguir con nosotros. Y nos estabas dando tu punto de vista de esta rueda de prensa que ha dado Cuomo esta mañana en Nueva York. Sí, ciertamente, la rueda de prensa ha generado más dudas de lo que se había planteado al inicio y durante el fin de semana, cuando justamente el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, solicitó que se hiciera una amplia investigación y también pidió que se le entregaran los números reales. Hay que recordar que Bill de Blasio es uno de los grandes oponentes del gobernador Andrew Cuomo y durante la pandemia se les vio con muchísimos problemas de comunicación y enfrentamientos políticos a pesar de ser del mismo partido demócrata. Acá se observa entonces que varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, han solicitado una investigación sobre este tema, ya no solamente en la parte del Senado, sino también en lo relacionado a la información e investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía de Manhattan, donde este asunto ya está bastante adelantado porque ellos han recuperado una serie de números que inicialmente no se habían dado a conocer y que señalan que, entre otras cosas, hay una filtración de informaciones que incluyen que los ancianos que habían sido diagnosticados con COVID fueron nuevamente admitidos en los asilos, cumpliendo órdenes de la emergencia sanitaria que se le había entregado a el gobernador Andrew Cuomo. Y esto pues ha generado una serie de señalamientos sobre los posibles crímenes o supuestos crímenes que se habrían cometido. Ahora, Maybert, hay una cosa que le estaba comentando a Raúl en la pausa, que había estado leyendo y que me pareció terrible, y es una letra pequeña de esas cosas que tampoco se cuentan, que se firmó en silencio, en la que supuestamente el alcalde, el gobernador de Nueva York, permite a los centros y a las personas que hayan manejado situaciones de COVID no ser demandadas. Y eso obviamente está abriendo la caja de Pandora, ¿no, Raúl? Sí, o sea si no hay culpables, o sea, ¿cómo le vas a traer justicia a las familias que perdieron seres queridos por cosas que hicieron ellos en estos centros de ancianos? Y acuérdate lo que te recordé anteriormente, Mariana, o sea, el gobernador tenía un poder absoluto durante todo esto, la legislatura le dio ese poder. Entonces, como la famosa frase que tenía el presidente Truman, tenía una placa ahí en su oficina que decía, "The buck stops here". O sea, aquí terminan las cosas. Él fue el que dirigió este esfuerzo, él fue el que se hizo lucir el gran líder, no solamente de Nueva York, sino de todos los Estados Unidos. Los demócratas estaban fascinados con él, que este era el ejemplo que teníamos que seguir. Va a estar nominado mucho incluso mejor. para un Nobel. Le dieron un Emmy, escribió un libro, se hizo famosísimo y ahora... Y el hermano aplaudiéndole desde CNN como si fuera una foca. Y otra cosa, ese comentario que hizo esa mujer que tú comentaste, a mi juicio eso es prácticamente criminal. O sea, decir de que no le vamos a proveer información porque sabemos que ya empezaron una investigación. Exacto. Y podemos estar sujetos a penalidades. O sea, eso es obstacular la justicia. Exacto. Es un Obstrucción crimen. de justicia es un absoluta. Bueno, Maybert, me gustaría preguntarte, yo quiero ir al lado humano, las familias, todas esas personas que en este momento pues están todavía ya habían logrado recuperarse en cierta medida, pero que ahora tienen que enfrentarse a todo esto. Personas que no pudieron estar en esos momentos con sus seres queridos, porque en esta residencia lo primero que te decían es que tenías que dejar a tu persona mayor y comunicarte con mucha suerte a través de FaceTime. Muchos de ellos murieron indefensos.
En otros casos se habla de enfermos que les sacaban sangre y tenían 2 y 3 personas muertas en las camas de al lado. Eso no es humanidad. Definitivamente, y ese es uno de los grandes llamados que ha hecho los miembros que se están empezando a organizar y que son familiares de las personas fallecidas y de las personas que aún se encuentran en estos asilos de ancianos porque han denunciado inhumanidad en las políticas que se aplicaron para la época y que se siguen aplicando. Importante destacar que cuando se habla de la abundancia en generosidad para las llamadas licencias de asilos, también se dice que en estos momentos debe investigarse por qué los familiares que fueron privados de una serie de beneficios que necesariamente tenían que garantizar en los asilos no pueden demandar. Y allí viene un segundo problema por parte... Eso es lo que comentaba, esa ley que se firmó de forma silente. Yo hasta esta mañana, que estaba haciendo la investigación y el research para hacer este programa, no lo leí. O sea, yo estuve cubriendo la crisis como cualquiera durante casi un año y ese tipo de cosas no nos llegaron a nosotros hasta que no pasa una cosa como la que acabamos de descubrir. Sí, y afortunadamente el tema se conlleva a un plano ya mayor. Vale recordar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación sobre esto el año pasado y por la regla general y por la división de poderes debería seguir esa investigación. No sabemos si hay algunos otros elementos que se han presentado. Lo que sí se conoce es que hay muchísimo malestar entre la sociedad civil porque son los familiares de las personas que murieron y que no tuvieron oportunidad de entrar, de averiguar, de verificar qué era lo que estaba ocurriendo, aunque muchos sí se quejaron en la época. Y también los miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata acá en la ciudad de Nueva York que van a tener que cargar con estas culpas y por ello están culpabilizando directamente al gobernador y a su equipo de todo esto, inclusive hasta el mismo alcalde Bill de Blasio ha dicho que quiere cuentas claras porque él no sabía de esto. Claro, hasta el propio Biden. Muchísimas gracias, Mayber, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Y obviamente ese es el punto. Escuchábamos que uno de los que más alababa la función de Cuomo era el presidente Biden. Sin embargo, su persona de prensa esta mañana ya ha empezado como a echarse para atrás de una forma bastante sui generis. Está hablando, bueno, no estamos hablando aquí de ningún estado en particular, pero definitivamente ya te estás dando cuenta que hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se está echando para atrás. Un hombre que hace 6 meses estaba diciendo que el liderazgo del gobernador Cuomo era espectacular, que quizás era un excelente candidato presidencial, o sea, lo estaban elevando a unos niveles increíbles y como dicen los americanos, you know, the bigger you are, the harder you fall. Y Raúl, algo que no gusta, pero es una realidad. El presidente Trump ha podido ser lo que sea, pero en aquel momento él había pedido al Departamento de Justicia que se investigara en Nueva York qué estaba pasando con las residencias de ancianos. Quiero decir, esto no está ahí. De hecho, la propia Melissa de Rosa comenta que no quisieron hacer públicas esas cifras porque Trump podía utilizarlo como arma política. Sí. No, y la realidad es que Trump, acuérdate que Trump es de Nueva York, o sea, Trump es el neoyorquino quizás más famoso en el mundo. ¿Cómo el presidente no le va a dar al gobernador, aunque sea demócrata, todos los recursos para salvar la ciudad donde él se crió? O sea, le mandó el Hospital Ship Comfort, le mandó el ejército para convertir el Javits Center, le dio respiradores, o sea, le dio todos los recursos que le pidió el gobernador. Incluso en un momento el gobernador estaba hablando bellezas de Trump, y dice, sí, llegamos a un acuerdo, el presidente sí está respondiendo. Hasta que se acercaban las elecciones. Hasta que se acercaban las elecciones. Entonces, y ahí entonces teníamos que hacer leña del arbolito. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en El Espejo.